Bien, ahora vamos a empezar a hablar de una de las partes más complejas desde el punto de vista estructural del ojo. Vamos a empezar a hablar de la microestructura de la retina, es decir, cómo están organizadas aquí las células y cómo se transmite el impulso nervioso. Bien, para empezar lo que tenemos que comentar siempre vamos a coger las dos partes de la retina, es decir, como si cogiéramos de aquí, de retina pigmentaria y de retina neural, como si las cogiéramos, y vamos a ver que la vamos a extraer y vamos a ver, pues eso, qué capas tenemos. Entonces, para eso comenzamos en una parte nueva, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar desde las partes más externas, que como ya comentamos, recordemos que el centro del ojo es la parte interna y todo lo que se vaya alejando de ahí será la parte externa. Entonces, en esa parte vamos a ver cómo tenemos. Por la parte externa siempre comenzamos con el epitelio pigmentario, ¿bien? Muy bien, este epitelio es un epitelio que forma parte de la retina pigmentaria. Vamos a ver cómo es las capas de la retina, no lo he dicho, pero vamos a tener 10 capas. Esta va a ser la primera capa, que es la retina pigmentaria, ¿de acuerdo? Tienen un pigmento, que es la neuromelanina, que le hace tener ese color oscuro. Y diréis, ¿para qué queremos un color oscuro en el fondo del ojo? Pues muy sencillo, vamos a ver cómo luego, cuando nosotros tengamos que capturar los fotones que llegan, que son los que nos van a permitir la producción de luz, cuando estos lleguen, estos van a ser captados por la siguiente capa, una capa más interna, va a ser la de los fotorreceptores, que vamos a hablar ahora mismo. Pero ese fotón, si no llega a ser atrapado por ninguno de esos fotorreceptores, va a llegar al epitelio pigmentario y va a ser absorbido aquí por el color oscuro. Si no hubiera un color oscuro, si fuera otro color, por ejemplo, imaginemos blanco, sería el menos indicado porque rebotaría y entonces eso podría producir que entonces sí fuera detectado. Y eso haría que cambiara su trayectoria y sería detectado de una manera inadecuada. Por eso, para evitar ese choque de los fotones y que reboten y que produzcan problemas en la visión, pues se absorben y así lo eliminamos. Eliminamos esa luz residual, por así decirlo, esos fotones residuales son eliminados. Bien, la siguiente capa, la capa número 2, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo tenemos una parte, vamos a comentar los fotorreceptores, vamos a ver cómo forman, tiene una estructura compleja, son células muy especializadas y vamos a ver cómo las tenemos de distintos tipos. Vamos a ver cómo tenemos que comentar que tenemos los conos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? El cono. Entonces, el cono por aquí y los bastones. Vamos a dibujarlo por aquí. El bastón generalmente más largo. ¿De acuerdo? Así, muy bien. Vamos a hacer una leve extracción de lo que sería, bueno, aquí tenemos unas capitas membranosas y tal. Unas membranas aquí, perfecto. Muy bien, aquí donde teníamos el núcleo. Aquí el núcleo. ¿De acuerdo? Y aquí estaría su axón para contactar con la siguiente capa. ¿De acuerdo? Bueno, lo dejamos ahí representado. Vamos a hacer una extracción pequeña y vamos a comenzar a hablar un poquito de la forma que tienen estos fotorreceptores y su mecanismo de polarización y despolarización, porque es muy curioso y necesario para entender el concepto de visión. Bien, un fotorreceptor, vamos a imaginarnos un cono, la estructura es muy similar, lo único que los conos son más pequeños y tienen lo que veremos que es el segmento externo en forma de cono, mientras que los bastones son más alargados y lo tienen en forma de bastón. ¿De acuerdo? Aparte de otras diferencias notorias en cuanto a su funcionalidad. Bien, en el caso del cono, yo lo simplifico mucho, vamos a ver cómo tenemos esta estructura más o menos. Luego el cuerpo y esto por aquí. Bien, entonces, lo que tenemos nosotros, los conos y bastones, vamos a dibujar el bastón también. Esto sería un cono y esto es un bastón. ¿De acuerdo? El cono y el bastón, vamos a ver cómo tienen estructuras bastante similares. Aquí tenemos un núcleo, porque aquí está su cuerpo. Bien, entonces tendríamos lo que sería lo que es la expansión externa, que es toda esta porción de aquí, que se subdivide en una serie de porciones. Esto sería la expansión externa. Y luego tenemos la expansión interna, que es lo que viene siendo el axón. ¿Lo vemos? Expansión interna. Y aquí lo que tendríamos sería el cuerpo. ¿De acuerdo? Con el núcleo. Bien. La expansión externa es la parte realmente más importante desde el punto de vista de su funcionalidad. Lo que nos vamos a encontrar nosotros aquí tendríamos el segmento externo, segmento intermedio y segmento interno, que se divide a su vez en dos partes, que son, la divido aquí, sería mieloide y elipsoide. ¿De acuerdo? Esto es un poco de información adicional porque es bastante más complejo.
de lo que realmente se nos pide para comprender el funcionamiento del ojo, pero bueno, no está mal tenerlo en cuenta. Muy bien, entonces, ¿qué cosa en esta parte? Bueno, en mieloide así como dato, aquí predomina sobre todo mitocondrias y aquí el resto de orgánulos. Después en el cuerpo tenemos el núcleo y ya más abajo tenemos la expansión externa y la expansión interna, perdón, con su axón y tal. Entonces, en el segmento externo de la expansión externa, tanto en cono como en bastón, lo que nos encontramos es una especie de membranas dobles, las cuales, lo estamos viendo, se encuentran aquí así. Perfecto. Y aquí exactamente igual. De arriba a abajo. Bien, y diréis, ¿y para qué sirve esta membrana? Pues esta membrana realmente es la base de la visión, es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque en estas membranas es donde nos vamos a encontrar los fotopigmentos. Estos fotopigmentos, vamos a dibujarlos como si fueran una especie de bolita, se encuentran en estas membranas y vamos a ver cómo estos están constituidos, el fotopigmento, los cuales son distintos. En el bastón, el fotopigmento, vamos a ver cómo recibe el nombre de rodopsina. Mientras que en el cono es conopsina. ¿De acuerdo? Es bastante sencillo. Las diferencias fundamentales residen en su sensibilidad. La rodopsina es mucho más sensible que la conopsina. Eso permite que la rodopsina sea capaz de detectar la presencia de un fotón de cualquier longitud de onda. Bueno, longitudes de onda que puedan ser detectadas por el ojo humano. Mientras que la conopsina solamente puede hacerlo en determinadas longitudes de onda en luz visible. Es decir, esta puede detectar cualquier tipo de fotón, pero esta solamente podrá detectar fotones de determinada longitud de onda, que es lo que nos va a dar el color. Por tanto, ya nos está diciendo que el cono es el encargado de detectar el color, mientras que el bastón es el detectado de encargar luz y no luz. Eso nos va a dar una visión, así en resumen, estos van a ser los que utilicemos diariamente cuando tenemos luz para poder distinguir los colores, etcétera, y estos son los que vamos a utilizar en visión de penumbra, también llamada la mesotópica, que sería cuando hay un intermedio, que es cuando utilizamos las dos, mesotópica, fototópica, que es cuando utilizamos los conos, y la otra era escotópica, que es la que solamente utilizamos el bastón, que cuando hay muy poca luz, ¿vale? Bien, ¿de acuerdo con eso? Entonces, vamos a ver cómo de conopsina existen tres tipos de conopsina, que son la de azul, la de verde y la de rojo, que parece ser que tienen un origen evolutivo de primero se originó la azul, después se originó la verde y después se originó la roja, ¿de acuerdo? Bien, hasta aquí sencillo. Entonces, ¿qué más cosas son las que tenemos que comentar nosotros de todo esto? Pues muy bien, de todo esto lo que tenemos que comentar es que ¿qué es lo que tiene ese fotopigmento? El fotopigmento, vamos a ver cómo está constituido por dos partes, una dependiente de la otra, y su función, la función correcta del fotopigmento depende de la otra. Vamos a ver cómo tenemos el retinal, por un lado, que es un derivado del retinol, y luego por otro lado tenemos una opsina, que es la proteína. La opsina, la estructura proteínica que tiene una estructura, ¿de acuerdo? Una estructura determinada. Y tiene un hueco para albergar el retinal, el cual se encuentra en una posición determinada ese retinal, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el funcionamiento básico de esto? La opsonina lo que hace es detectar el fotón, detecta el fotón, que llega hasta ella, choca con ella, produce un cambio conformacional de la misma, que produce no un cambio conformacional del retinal, pero sí que produce que quede unido a ella de una manera distinta. Entonces eso, mediante una cascada de segundos mensajeros, modifica el potencial, que veremos ahora cómo se modifica, de estos receptores, y eso es lo que va a producir que descargue más o descargue menos neurotransmisor, que en este sentido va a ser el glutamato, el cual vamos a ver cómo descarga a través de la expansión externa, que no es más que su axón, básicamente. Bien, entonces vamos a explicar un poquito la fisiología de cómo funcionan estas células, para comprender correctamente cómo se produce el fenómeno de la visión. Bien, en cualquier caso, la fisiología, bueno, repito de nuevo el dibujo, imaginemos que tenemos un cono y ya pues pasamos y explicamos un poquito solamente el potencial de membrana que van a tener, cómo se va a modificar con luz y con oscuridad. Volvemos a dibujarlo, perfecto, y volvemos a dibujar sus membranitas. Entonces, esto cuando tenemos oscuridad es algo antiintuitivo cómo funcionan estas células, porque en oscuridad es cuando estos se encuentran despolarizados y liberando glutamato, más glutamato. ¿De acuerdo? En oscuridad. ¿Por qué? Pues esto se va a producir porque en oscuridad lo que nosotros nos encontramos son que en la parte externa, en esta porción externa, tenemos una serie de canales
de entrada y en esta parte externa, y en la parte interna pues tenemos otros. Y entonces vamos a ver cómo en la parte externa lo que nosotros tenemos son unos canales de entrada de sodio y de calcio, mientras que en esta parte lo que tenemos son canales de salida de potasio. Sin embargo, la entrada de sodio y calcio es mayor que la salida de potasio en oscuridad. Eso lo que nos va a producir es que tengamos un potencial de membrana menos negativo. Es decir, despolarizado, menos 35 milivoltios. Eso durante la oscuridad. Es lo que, bueno, como vemos aquí, lo que están entrando son estos electrones, entran aquí y por aquí nos está saliendo el potasio hacia afuera y luego, bueno, por aquí. Entonces se produce un fenómeno de corriente oscura. Se llama así, corriente oscura. Entonces tenemos que recordar que en oscuridad están emitiendo más glutamato. Que no quiere decir que en luz no se produzca, no se produzca glutamato, no se segregue glutamato. Se segrega, pero mucho menos. Bien, entonces, en luz va a suceder un fenómeno muy importante. Y es que vamos a ver cómo, debido a esta reacción de aquí, debido a esto, los segundos mensajeros que se van a producir después de que el fotón colisione con la opsina y que se produzca el cambio conformacional del retinal, se van a producir segundos mensajeros de tipo transductina principalmente, los cuales va a producir un incremento de los niveles de GMP cíclico. Ese GMP cíclico actúa sobre estos canales y va a cerrarlos. Al cerrarse esos canales, ¿qué es lo que se produce al cerrarse? Pues que está saliendo continuamente cargas positivas y no están entrando cargas positivas. Al salir cargas positivas se produce una hiperpolarización del fotorreceptor pasando unos menos 65 milivoltios. Y así es como funciona. Eso en luz. ¿De acuerdo? Aquí está la clave del proceso. Eso lo que produce es que se produzca una menor liberación de glutamato, que es el neurotransmisor que vamos a tener a lo largo de toda la cadena de la visión. Perfecto, pues una vez que hemos explicado esto, vamos a dejar esto así aparcado, esta fisiología del fotorreceptor, y conforme vayamos viendo las distintas células de la retina, vamos a seguir comentando su fisiología, cómo funciona esto. Pero recordemos, oscuridad, despolarizado, luz, hiperpolarizado. Oscuridad, no secreción de glutamato, luz, al contrario, perdón. Oscuridad, secreción de glutamato y luz. Empiezo de nuevo. Entonces, recordemos que oscuridad, corriente oscura, despolarización, liberación del glutamato. En luz, hiperpolarización, como vemos, y disminuye la liberación del glutamato. Bien, eso podéis encontrarlo en cualquier libro de fisiología o como sea.